En griego, los verbos de la voz activa terminan en omega. Entre ellos, algunos terminan en omega no acentuado, como el verbo κάνω, hago, y otros en omega acentuado, como el verbo μπορώ, puedo. Los verbos que pertenecen a estas dos categorías se conjugan de manera muy parecida, ya que las terminaciones que usamos para conjugarlos son casi iguales. Las únicas diferencias son la posición del acento y la terminación de la segunda persona del plural. La conjugación del verbo κάνω es la siguiente. Εγώ κάνω, εσύ κάνεις, αυτός, αυτή, αυτό κάνει, εμείς κάνουμε, εσείς κάνετε, αυτοί, αυτές, αυτά κάνουν o κάνουνε. La conjugación del verbo μπορώ sería εγώ μπορώ, εσύ μπορείς, αυτός, αυτή, αυτό μπορεί, εμείς μπορούμε, εσείς μπορείτε, αυτοί, αυτές, αυτά μπορούν o μπορούνε. Algunos ejemplos de verbos que se conjugan como el verbo κάνω son los verbos θέλω, παίζω, διαβάζω. Y algunos ejemplos que se conjugan como el verbo μπορώ son los verbos ζω, προσπαθώ, κατοικώ. Recuerden que el infinitivo no existe en griego moderno, así que acá traducimos los verbos poniéndolos en la primera persona porque eso es lo que significan literalmente. Veamos ahora unos ejemplos de conjugación. Ο Γιώργος και η Μαρία παίζουν PlayStation. Γιώργος y María juegan PlayStation o están jugando PlayStation. El verbo παίζω tiene la omega de su terminación no acentuada, así que lo conjugamos como el verbo κάνω. Διαβάζετε βιβλία, leéis libros o leen ustedes libros. El verbo διαβάζω tiene la omega de su terminación no acentuada, así que lo conjugamos como el verbo κάνω y como el verbo παίζω. Προσπαθούμε, intentamos. El verbo προσπαθώ tiene la omega de su terminación acentuada, así que lo conjugamos como el verbo μπορώ. Fijémonos ahora en un tema que requiere mucha atención y que se trata de los verbos que terminan en ao, como por ejemplo el verbo μιλάω. A primera vista, el verbo μιλάω parece como si perteneciera a la categoría del verbo κάνω, ya que tiene la omega de su terminación no acentuada. Pero no se dejen engañar, porque los verbos que terminan en ao tienen dos formas, como por ejemplo el verbo μιλάω, que también se puede escribir μιλώ. Otros ejemplos serían los verbos αγαπάω, αγαπώ, ρωτάω, ρωτώ, γελάω, γελώ. Así que deberíamos tratar el verbo μιλάω, μιλώ, como si perteneciera a las categorías de μπορώ. La respuesta es que sí, pero no exactamente. Para aclarar las cosas, intentemos conjugar el verbo μιλώ como si fuera un verbo normal con su omega acentuada. En este caso, usaríamos las terminaciones de μπορώ y tendríamos μιλώ, μιλείς, μιλεί, μιλούμε, μιλείτε, μιλούν o μιλούνε. Lo que pasa con estas terminaciones es que, a pesar de que son correctas, no se usan mucho hoy en día. En su lugar, un griego nativo conjugaría el verbo μιλάω de la siguiente forma. Μιλάω, μιλάς, μιλά o μιλάει, lo cual es más común. Μιλάμε, μιλάτε, μιλάν o μιλάνε. Un ejemplo con el verbo αγαπάω sería αγαπάς τα ελληνικά, amas el griego. Finalmente, pongamos un poquito de atención en el verbo ακούω, escucho. Ακούω tiene la omega de su terminación no acentuada, así que lo conjugaríamos como el verbo κάνω. Intenten pronunciar la conjugación del verbo ακούω y pronto se van a dar cuenta que algo raro está pasando. Fíjense, por ejemplo, en la primera persona del plural, ακούουμε, o en la tercera persona del plural, ακούουν.
Estos sonidos de vocales consecutivas no suenan muy agradables y por eso solemos contraer algunas de las personas del verbo acuo, lo cual nos lleva a la conjugación correcta, que es acuo, acus, acui, acume, acute, acun o acune. Lo mismo pasa con todos los verbos que tienen un sonido de vocal justo antes de su terminación. Un ejemplo sería el verbo tro. Ti tros, ¿qué estás comiendo? Tro popcorn. Estoy comiendo popcorn. Para resumir, cuando queramos conjugar un verbo en el presente, antes que nada nos tenemos que fijar si el verbo termina en omega no acentuada o en omega acentuada. Si termina en omega no acentuada, tenemos dos opciones. Si el sonido que se encuentra justo antes de la terminación es sonido de consonante, usamos estas terminaciones. Si es sonido de vocal, usamos las terminaciones contraídas. Ahora, si el verbo termina en omega acentuada, también tenemos dos casos. En el primer caso, el verbo tiene solo una forma, o sea, solo puede terminar en omega acentuada, y usamos estas terminaciones. En el segundo caso, tenemos los verbos que tienen dos formas, la forma ao y la forma o. Con estos verbos podemos usar las mismas terminaciones, pero vamos a sonar un poco anticuados, así que mejor usar estas terminaciones. Desafortunadamente, si vemos un verbo que termina en omega acentuada, no existe forma de saber si pertenece a esta categoría o a esa, así que tenemos que aprenderlo de memoria. Πώς νιώθεις που μπορείς να κλείνεις όποιο ρήμα στα ελληνικά θέλεις στον ενεστώτα? Πάρε το χρόνο σου, παίξε με λίγα ρήματα και σύντομα θα μπορείς να τα χειρίζεσαι με ευκολία. Όπως πάντα, αν έχεις κάποια ερώτηση μπορείς να την κάνεις στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!